Hechos Ecuador, es la noticia, es la música. Cisma político en Ecuador. 4 ministros renunciaron a pedido del presidente Guillermo Lasso. Luis Hernández, Defensa; Juan Carlos Bermeo, Energía y Minas; Pedro Álava, Agricultura; y Bernarda Ordóñez, Derechos Humanos, dimitieron en las últimas 48 horas. Presidencia aclaró que se trata de una renovación planeada por el jefe de Estado. A fines de marzo se había ido la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, enfrentada con el mandatario. 4 ministros del gobierno de Ecuador renunciaron en las últimas 48 horas cuando el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, está a punto de cumplir su primer año de mandato, lo que desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia es atribuido a una renovación previamente planeada. Después de que se conocieran las renuncias, la Secretaría de Comunicación afirmó en un comunicado que éstas habían sido solicitadas previamente por Lasso, dentro de una evaluación de todo su gabinete. El primero en dimitir fue Hernández, quien lo hizo el martes y rápidamente fue reemplazado por el general en situación de retiro Luis Lara, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La salida de Hernández se produjo después del escándalo surgido al descubrirse que el cabecilla de una presunta red de captación ilegal de dinero había ingresado varias veces a las instalaciones del ministerio. Las investigaciones apuntan a que varios militares y oficiales eran clientes de esta persona, de nombre Miguel Ángel Nazareno, aunque más conocido como Don Nasa, que escapó de un operativo policial que pretendía detenerlo y días después apareció muerto cerca de una carretera. Guillermo Lasso le pidió la renuncia a sus ministros para renovar el gabinete en Ecuador. A Hernández le siguió Bermeo, quien en su carta de dimisión manifestaba sentir que ha concluido un ciclo, al frente de tan compleja cartera, donde considera que se ha puesto como prioridades de la gestión de esta cartera a la seguridad jurídica, la eficiencia y el fomento y atracción de inversiones. Bermeo agradeció a Lasso su confianza para asumir esa cartera, clave dentro de la política del presidente, que se fijó como meta de su mandato presidencial duplicar la producción petrolera del país y alcanzar para 2023 el millón de barriles de crudo al día. No obstante, la meta petrolera de Lasso se ha visto complicada después de que la oposición tumbase y archivase en la Asamblea Nacional, Parlamento, la Ley de Inversiones, el proyecto legislativo insignia del mandatario con el que prometía atraer 30.000 millones de dólares en inversiones y crear 2 millones de empleos. Después fue el turno de Álava, según pudo confirmar la agencia EFE, quien en una carta escueta comunicó a Lasso su renuncia irrevocable, le agradeció la confianza depositada y le deseó prosperidad y bonanza. La renuncia de Ordóñez, por su parte, se produjo después de que la Secretaría de Derechos Humanos manifestara diferencias respecto al presidente por la represión ejercida por la policía contra las marchas feministas del 8 de marzo, tanto en Quito como Guayaquil. Esta decisión es motivada por la nueva visión planteada por el gobierno nacional, la cual dista del objetivo inicial de construir un país de oportunidades y de encontrar los derechos, manifestó Ordóñez en su pronunciamiento público. Lo ocurrido el 8 de marzo, el manejo de la crisis penitenciaria y el silencio ante los repudiables hechos de violencia, especialmente de niñas, niños y mujeres, solventa este sentir, añadió. La ministra ecuatoriana de Gobierno, Alexandra Vela, presentó la renuncia a fines de marzo por estar en desacuerdo con las políticas de Guillermo Lasso, a quien planteó la disolución del Congreso, F/José Jácome. Con Ordóñez al frente de la Secretaría de Derechos Humanos se presentó la primera política nacional de la historia de país de derechos humanos hacia la población penitenciaria, en una de las estrategias planteadas por el gobierno de Lasso para aplacar la crisis carcelaria, que acumula casi 400 presos muertos en 2 años. En total, son 5 las dimisiones dentro del gobierno de Lasso en menos de un mes, si se tiene en cuenta la salida de la ministra de Gobierno Alexandra Vela, que renunció después de que el presidente no estuviese de acuerdo en apelar a la denominada muerte cruzada, para disolver la Asamblea Nacional, Parlamento. Tras la salida de Vela, Lasso nombró al asambleísta oficialista Francisco Jiménez como ministro de Gobierno y al general de la Policía, en situación de retiro Patricio Carrillo como ministro del Interior. Hechos Ecuador, es la noticia, es la música.